Buenas tardes y bienvenidos a esta edición online del Tribuna en Barcelona. Como saben, normalmente estos encuentros son presenciales, pero la pandemia que estamos sufriendo hace del todo imposible que mantengamos el ritmo de encuentros que periódicamente venimos estableciendo con nuestros invitados, haciendo una presencia muy activa desde el punto de vista de las personas que participan en ellos. Por tanto, hemos pensado que una manera de mantener abierto este foro de debate es buscar las vías digitales, las vías que nos proporciona el Grupo Godó a través de La Vanguardia, a través de RAC1 y también a través de la propia SEBAP, la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, para mantener este contacto hasta que no podamos retomar los encuentros personales. Y en este primer encuentro, en este primer foro, nos ha parecido oportuno analizar, ir un poquito más allá, pensar cuáles son las consecuencias, la trascendencia que tendrá en aspectos tan diversos como el geoestratégico, el político, el económico, incluso en nuestra forma de relacionarnos normalmente después de la pandemia que estamos sufriendo. Y por ello, nos acompaña hoy, esta tarde, nos acompaña la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, la señora Cristina Gallach. Señora Gallach, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a los amigos de Tribuna Barcelona y al Grupo Godó por esta invitación. Es estupendo estar presencialmente en vuestros eventos, pero ya que no se puede, lo vamos a estar virtualmente con gran interés de escuchar las intervenciones de todos. La verdad es que cuando anunciamos que sería usted nuestra invitada, hemos recibido muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones y también tenemos hoy un especial interés en que analicemos la situación post-pandemia o la que se va a producir también desde una perspectiva más amplia, no únicamente los temas que puedan surgir en Cataluña, en España, sino también una visión un poquito más transversal y por ello nos ha parecido oportuno tener con nosotros que nos acompañaran y se lo agradecemos muchísimo a tres de los corresponsales de La Vanguardia, concretamente en Roma, en Berlín y en París, tres ciudades, tres países donde de diferente manera el efecto del virus ha sido especialmente importante. Ana Buch en Roma, buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. María Paz López nos acompaña desde Berlín. Buenas tardes, María Paz. Hola, buenas tardes, Ramón. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos y finalmente Eusebi Val, que está en París también. Bienvenido, Eusebi. Hola, buenas tardes a todos. Encantado. Gracias, de verdad, muchas gracias porque es fantástico que podamos compartir con vosotros esta visión diferente desde tres países tan importantes como son Italia, Alemania y Francia sobre los efectos del coronavirus. Con ellos empezamos inmediatamente este coloquio, pero antes, si me permiten, una pequeña biografía. Sería muy largo relatar todo lo que ha hecho a lo largo de su actividad profesional Cristina Gallach. Permítanme simplemente recordarles que es licenciada en Periodismo, máster en Relaciones Internacionales. Durante mucho tiempo actualmente es la número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante muchos años fue la mano derecha, para entendernos, de Javier Solana, tanto cuando era secretario general de la OTAN como posteriormente como alto representante de la política exterior y seguridad de la Unión Europea. También ha ocupado la función de portavoz del Consejo de la Unión Europea, secretaria general adjunta de Naciones Unidas, responsable de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea y, más recientemente, hasta el último nombramiento, la alta comisionada del Gobierno español para la Agenda 2030. Con todas estas responsabilidades que ha asumido a lo largo de su actividad profesional, señora Gallach, una primera cuestión. Si usted tuviera que resumir o explicarnos cuáles son las consecuencias que desde su punto de vista, cuáles son los aspectos que nos van a cambiar en nuestra vida regular, en el aspecto político, en el aspecto económico, después de la pandemia, después del coronavirus, ¿cuáles serían los aspectos más importantes? Muchas gracias, Ramón, por la pregunta y por tu introducción. Mira, nuestra vida será distinta, pero no solo será distinta
en España, en Cataluña, en Europa, sino será distinta en todo el mundo, como mínimo hasta que no consigamos la seguridad máxima de nuestra salud, que es una vacuna, y que esta vacuna esté totalmente expandida por todo el mundo. Porque mientras haya unos focos no controlados desde el punto de vista sanitario, todos estaremos a expensas de este virus. Por tanto, tenemos que hacernos a la idea de que la seguridad sanitaria se convertirá en un eje central de nuestras vidas, como ha sido el eje central que nos ha provocado estos cambios, el confinamiento, la ruptura del comercio y la ruptura de la movilidad. Y otro elemento muy importante es que esta transición a esta seguridad que nos va a dar pues, la vacuna y su expansión equitativa por todo el mundo será un periodo muy complejo. Será un periodo que la primera parte será de una grave situación económica mundial, porque todo nuestro sistema económico se ha puesto en cuestión. Segundo, será un periodo complejo porque la pandemia lo que ha hecho es exacerbar las partes más complicadas, las disrupciones, las tendencias menos homogeneizadoras. Y tercero, será complejo pues porque muchísimas personas han sufrido mucho, ha habido muchísimos muertos, muchas personas que han estado enfermas y todo el mundo se ha visto afectado, desde nuestras ciudades, nuestros pequeños pueblos remotos, hasta, bueno, pues cualquier confín del mundo. Ha habido un efecto global, mundial. Nunca en los últimos decenios un acontecimiento afectaba a todo el planeta. Yo creo que tenemos que abordar tanto el proceso, el tiempo, hasta que tengamos la seguridad sanitaria, como después, con una actitud muy positiva, con una actitud muy solidaria, desbrozando agendas de apoyo, agendas de interés común y unas agendas que nos permitan realmente hacer frente a los problemas que afectarán sobre todo a los más débiles. Yo veo que esto se ha ido haciendo, si me permitís, aunque ha aflorado pues las divisiones, la fragmentación, ha aflorado también el hecho de que estamos tan interdependientes que cuando hemos cortado las comunicaciones se ha roto el mercado. Yo creo ver en las reacciones de los gobiernos, del gobierno de España, también de las autonomías, de la Unión Europea, que aunque muy criticada, ha sabido reaccionar muchísimo más rápido que en otras crisis de menor dimensión, facilitando créditos, facilitando liquidez, reasegurando a las personas que requerían de estos apoyos financieros para superar estos momentos de confinación. Y después, yo creo desde el punto de vista multilateral, donde hemos visto muchos ataques a las grandes organizaciones multilaterales, pero también hemos visto que están confluyendo las fuerzas. Esta yo creo que es nuestra responsabilidad. Creo que la metáfora del Titanic de que todos estamos afectados es cierta y que lo que tenemos que hacer ahora es que esta simetría de la pandemia no se cebe en los más débiles y por tanto el impacto asimétrico pues no sea peor, ¿no? Que todavía encontremos sociedades más divididas donde pues habrá muchas personas que se quedarán atrás. Nuestra obligación, yo creo, es trabajar en estas agendas positivas que no por ponerlas en marcha nos van a quitar de unos meses un tiempo largo, difícil,
y que necesitaremos de mucha imaginación. Pero se están haciendo cosas que nunca se habían hecho. Os voy a dar 2 líneas rojas que la Unión Europea ha cruzado. La Unión Europea, sabéis que preservaba el mercado único a través de asegurar que las ayudas de Estado pues, protegieran la libre competencia. En estos momentos esto se ha abierto y hay una necesidad de apoyar pues muchísimas empresas porque si no el sistema económico cae. La cuestión es cómo se hace para que no rompamos el mercado único. Tenemos estructuras también en la Unión Europea que preservaban el gasto, preservaban las cuentas, unas cuentas saneadas. Y ahora el mensaje que nos sale del Fondo Monetario Internacional, de las instituciones financieras europeas es gasten, gasten, porque hay que proteger a la ciudadanía y el tejido económico. Estábamos acostumbrados a unas cadenas de valor que a veces un producto, sus componentes, antes de estar ensamblados, daban 2 vueltas o 3 o 4 vueltas al mundo. Y probablemente esto también va a cambiar. Vamos a recortarlas. Lo que no debemos es adoptar medidas proteccionistas. Tenemos que protegernos sin caer en el proteccionismo. Por lo tanto, sí tenemos por delante unos meses muy complejos, pero yo me gusta siempre transmitir un mensaje de que en los momentos más complejos es cuando se fraguan más oportunidades, las agendas positivas, salir de esta crisis tan difícil dando lo mejor, la sociedad civil, el mundo económico, los gobiernos, y por eso se requieren pues, de fuertes liderazgos comunes. Hemos visto estos días como las personas que eran probablemente las menos valoradas en el conjunto pues, de profesiones, desde personas que tenían unos trabajos asistenciales muy específicos en la sanidad y recibían unos sueldos pues, muy pequeños, hasta personas que estaban trabajando pues, para que los establecimientos de alimentación estuviesen abiertos, han sido indispensables. Yo creo que esto, creo y espero que haga salir lo mejor de cada uno de nosotros y también nos demos cuenta que el tipo de globalización que teníamos era una globalización que era demasiado desigual, creaba demasiadas tensiones y ahora tenemos esta oportunidad de repensarla y sobre todo no volver al ex ante. Podemos, trabajando para superar esta crisis, volver a un estadio socioeconómico, ambiental, distinto, y para ello, en este caso, nosotros vamos a trabajar. Señora Gallac, muchísimas gracias. La verdad es que quien tuvo retuvo en esto del periodismo, ¿no? Y la capacidad de síntesis, como nos ha marcado cada uno de los temas y los titulares que ha dado, la verdad es que nos daría para empezar un coloquio que seguramente podríamos ser durante bastantes horas, porque hay muchos temas que seguro los corresponsales que nos acompañan querrán planteárselo. Si me permite, pero antes, hagamos un pequeño repaso a los 3 países donde están nuestros corresponsales para que nos sitúen un poquito sobre cuáles son las expectativas que se plantean en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Ana Buch en Roma, Italia ha sido el país más afectado de la Unión Europea, con más muertos, con una incidencia más fuerte de la pandemia. Esto, Ana, ¿qué efectos tendrá a medio plazo para el propio gobierno, para el futuro de Italia? ¿Qué previsión se establece en este momento? Sí, gracias Ramón por la pregunta. Las consecuencias políticas, como todos sabemos aquí, Italia es un país bastante impredecible en este sentido, pero hay una que yo creo que es bastante clara y que lo vemos ya en las encuestas, que es el fortalecimiento de la figura de Giuseppe Conte como primer ministro en Italia. Conte, un abogado que era prácticamente desconocido en el 2018 cuando fue elegido como primer ministro en un gobierno de coalición entre
el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, fue ratificado como primer ministro en este gobierno sorprendente que nació de la unión en verano entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, y luego también se sumó la escisión de Matteo Renzi, Italia Viva y Libres e Iguales, pero igualmente daba la sensación que era un primer ministro débil, quizás dañado por las muchas políticas internas que contábamos los periodistas aquí en Roma diariamente durante estos meses, hasta que llegó la pandemia y Conte se ha erigido como una figura con mucha autoridad, cuya popularidad crece como sucede en otros muchos lugares del mundo. En momentos de crisis la gente tiende a replegarse detrás de la figura que manda y los últimos sondeos decían que tenía por lo menos el 66% del consenso de la opinión pública italiana, que es muchísimo. Falta ver, en mi opinión, si será capaz de que esto continúe en los próximos meses cuando, aquí me sumo a tu segunda parte de la pregunta, que seguramente en Italia vivirá una crisis económica sin precedentes. Se habla de una contracción del PIB de alrededor del 9,5-10%, en un país donde el 13,2% de la economía depende del turismo y el 14% de los italianos trabajan directa o indirectamente con el turismo, y ese es el sector obviamente más afectado en estos momentos de pandemia, y por lo tanto yo creo que falta ver si Conte será capaz de mantener este agrado en los próximos meses cuando haya una rabia quizás de los ciudadanos por la pobreza que está por crearse, o bien, por el contrario, el peligro es que aumente el populismo y el ultraderechismo, el euroescepticismo, que, como hemos visto en Italia, con el crecimiento de la Liga de Matteo Salvini, podría ser un efecto claro en este. Todavía es muy pronto para decirlo, para verlo, pero sí que también la respuesta quizás que fue interpretada en este país como tardía de la Unión Europea a la crisis ha favorecido que haya crecido por lo menos un poco el euroescepticismo en este país, y en una encuesta ya se decía, creo que era de marzo, que el 72% de los italianos consideraban que la respuesta europea había sido insuficiente. Eso también puede ser un riesgo político a largo plazo que estaría bien que siguiéramos. Gracias, Ana. Luego, evidentemente, abriremos una ronda para que podáis preguntar lo que consideréis a la secretaria de Estado. Vamos a Berlín. María Paz, de hecho, quizás Alemania ha sido el país que ha contenido, dado su volumen de población, creo que podemos hablar de unos 7.000 muertos, si no recuerdo mal, que es mucha gente, evidentemente, pero con las cifras que estamos manejando en Italia, en España, en otros, incluso Francia, pues sería una cifra relativamente contenida. El hecho de que Alemania haya implementado desde el primer momento un proceso federal muy potente en la toma de decisiones, en que han participado mucho las regiones, los Länders, ¿esto hasta qué punto puede haber afectado, puede haber tenido un peso determinante en la gestión de esta pandemia? Sí, hola, buenas tardes, Ramón. Gracias por tu pregunta. A ver, la relativa buena situación en que se encuentra Alemania con la pandemia hasta ahora, que la canciller Merkel calificó de frágil éxito, atención, hay que tenerlo siempre presente, se debe a un conjunto de factores que van mucho más allá de ser un país federal. Estados Unidos también es un país federal y ya vemos qué catástrofe, ¿no? O sea que eso es una cosa relativamente un elemento más. Si me extendieran todos los factores, pues estaría mucho rato, pero dirigiéndonos únicamente a la cuestión de tu pregunta, ha sido fundamental la labor de coordinación que ha hecho el gobierno federal y especialmente la canciller Angela Merkel, porque al principio, a mediados de marzo, cuando Italia estaba ya en fase de confinamiento, Italia o Lombardía, no recuerdo ahora muy bien, en fin, al inicio de la emergencia, lo de Alemania era un poco desconcertante, porque Merkel y el ministro de Sanidad instaban, recomendaban, pedían, por ejemplo, cancelar eventos de más de 1.000 personas, y los Länder, pues unos hacían caso, otros no. Entonces era un poco, como digo, desconcertante. Por fortuna, finalmente se llegó a la fórmula que ha funcionado en estos 2 últimos meses de coordinación. Se han hecho reuniones telemáticas, periódicas de la canciller con los presidentes de los 16 Länder para ir acordando las medidas comunes de restricción de la vida pública y luego de levantamiento de restricciones de la vida pública. De hecho, la última reunión de este tipo fue la semana pasada y en principio ya no habrá más. O sea que ha sido fundamental la labor de coordinación del gobierno federal respecto a la labor de los Länder.
Y ahora veremos qué ocurre con la desescalada, porque Merkel, que es científica, aceptó visiblemente a regañadientes algunas medidas de reapertura, pero algunos Länder insistían tanto en que había que reabrir que ya cedió, ¿no? Y ya vemos que de momento el factor de reproducción ha superado la barrera del 1, que es que una persona contagia al menos otra persona, así que vamos a mirar el éxito con cuidado porque no sabemos lo que puede pasar. Por cierto, María Paz, es casi una curiosidad. ¿Es posible que Merkel se replantee dejar la actividad política y vuelva a optar nuevamente a la Cancillería después del éxito que ha tenido, vamos, hasta este momento en su gestión? Bueno, en política nunca se puede predecir lo que va a pasar, evidentemente, así que sería arriesgado por mi parte lanzarme en esa piscina. Pero yo creo que es improbable, porque la canciller Merkel sí ha ganado mucho protagonismo por su manera ponderada de abordar la emergencia sanitaria, y de hecho ahora mismo el bloque conservador, que sería la CDU de Merkel y la CSU bávara, que son sus aliados históricos, tienen en los sondeos valores increíbles, entre el 38 y el 40%, mucho más que en las elecciones del 2017, que tuvieron el 33%. Pero ella hace año y medio anunció que no se presentaría candidata a la Cancillería en los comicios de otoño del año que viene y renunció a liderar el partido. Así que parece improbable que vuelva al ruedo político, aunque ahora funcione muy bien su gestión, ¿no? Recordemos que en 1945 Winston Churchill ganó una guerra mundial en mayo y en julio perdió las elecciones. Así que en la popularidad de los momentos de crisis no se puede uno fiar. Gracias, María Paz. Eusebi Val, en París, justamente si antes hablábamos de un sistema muy federal o un sistema muy descentralizado en Alemania, en Francia es un poco al revés, ¿no? Es un país muy centralista, donde las decisiones se toman en París y tienen efecto sobre el resto del Estado. También la misma cuestión. ¿Cómo se ha gestionado y si realmente los efectos que puede tener sobre el gobierno, y especialmente en este caso para la figura del presidente Emmanuel Macron? ¿Cómo puede salir de esta situación, Eusebi? Hola, buenas tardes, Ramón. Pues sí, Francia es un país muy centralizado, pero ha habido algunas tensiones, sobre todo desde algunas ciudades que, por ejemplo, en el sur, en Niza, en Cannes, pretendían imponer el uso obligatorio de las mascarillas hace ya unas semanas, y el ministro del Interior hubo de plantarse y decir que no, que las directrices eran para todo el país. O sea, ha habido, como en todos los países, decisiones contradictorias, porque en el tema de las mascarillas, París intentó imponer su criterio y, en cambio, algunas ciudades pudieron imponer por su cuenta toques de queda. Es decir, que este tipo de situaciones ha producido. Hubo una encuesta el domingo, en Le Journal du Dimanche, que me pareció interesante. El 28% de los encuestados creían que esta crisis debería reforzar el papel del Estado central, el 28%. Mientras que el 72% creía que las entidades locales deberían tener más poderes y más protagonismo. Claro, esto es difícil trasladarlo, por ejemplo, al caso español, porque cuando se les pregunta esto, la mayoría de personas piensan en los municipios, en los ayuntamientos, no tanto en regiones. Es decir, no, aquí la Bretaña o Normandía no disponen de poderes para decidir en este terreno. En cambio, los poderes los tienen los alcaldes o los prefectos de los departamentos, que es el equivalente a las provincias y que en último caso obedecen a París. Es decir, hay una voluntad de descentralización, pero que no tiene, digamos, ese cariz político que tiene en España, ¿no? Es de intentar tomar decisiones más a nivel local y territorial. Sobre el impacto que puede tener en Macron, Macron se juega la reelección dentro de 2 años, ha pasado un periodo muy difícil, recordemos la revuelta de los chalecos amarillos, que demostró que el malestar social es muy grande en Francia, luego la huelga contra la reforma de las pensiones. Estamos hablando de cosas que ya parecen casi la prehistoria después de la crisis sanitaria, ¿no? Pero que durante un tiempo fueron noticia de primera página en Europa, ¿no? Los disturbios en París, la quema de negocios, de vehículos. Es decir, el impacto que puede tener es una incógnita, porque
lo decisivo va a ser cómo se gestiona la crisis económica, cómo el gobierno, que está intentando tomar medidas, como decía Cristina Gaillac, proteccionistas o protectoras. No sé si es posible ser protector y no proteccionista, realmente, ¿no? Pero esa gestión de esta crisis tan grave va a ser determinante para el éxito de Macron en la reelección, pensando que tiene ese lastre de malestar social previo a la crisis sanitaria. Lo que pasa es que no hay una alternativa muy sólida que le haga frente. Esa es la gran baza de Macron, sigue siendo que la alternativa es la ultraderecha y es difícil que el país esté preparado para un presidente de extrema derecha. Muchísimas gracias por habernos situado. Ya sabemos cuál es la perspectiva que se produce en cada uno de los países, los 3 países importantes de la Unión Europea. Antes de volver evidentemente, abrir el turno de preguntas de nuestros corresponsales, de los corresponsales de La Vanguardia, antes la secretaria de Estado hacía una referencia al papel de las instituciones internacionales, de los organismos que se han movilizado, algunos de ellos con críticas, pero que en definitiva han actuado con cierta rapidez a su opinión, a su juicio. Yo le quería preguntar, señora Gaillac, si usted no ha echado de menos un organismo que estableciera un cierto orden mundial, que asumiera una gobernanza global ante una catástrofe, como usted decía antes, con la cual nunca habíamos lidiado anteriormente. Pues es verdad que en momentos de grave crisis, tan grave, siempre se echa en falta más orden, más normas, más dirección, pero pensemos que vivíamos antes de la pandemia ya en un mundo donde el multilateralismo y los organismos internacionales estaban bastante debilitados. Y os voy a dar un ejemplo. El Consejo de Seguridad, como un gran espacio de dirigismo político de seguridad, no ha conseguido adoptar una resolución sobre el tema del COVID. Sí lo hizo cuando la pandemia del ébola. El G20, de alguna manera, un gran organismo en estos momentos, ha tenido un arranque también cauteloso y dudoso, aunque después se ha movilizado sobre todo con respecto a los países más pobres, nació en el año 2008 con una fuerza grandísima del entonces primer ministro británico Gordon Brown y del entonces presidente de los Estados Unidos, que querían de alguna manera aplacar esa crisis financiera, económica, que luego también fue social, sobre todo en el mundo más occidental, ¿no? Por tanto, es cierto que ahora nos ha faltado este gran organismo mundial. Todos sabemos que Naciones Unidas está fragilizada por actitudes muy poco participativas de grandes potencias. Estados Unidos, en medio de la pandemia, anunció que retiraba los fondos de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, tienes toda la razón, Ramón, de que nos falta esto, pero creo que se ha ido supliendo pues, a base de estos liderazgos que nuestros compañeros, amigos corresponsales han mencionado, nacionales fuertes. Creo que la Unión Europea, pese a las dificultades, el retraso, las contradicciones, el probablemente desarreglo de desescalada, porque es muy difícil desescalar, ha suplido y en lanzar mecanismos y programas que en otros momentos tardaban meses, pero muchísimos meses, y lo que tenemos que hacer es buscar a través de alianzas, a través de grupos y de liderazgos, ir constituyendo pues, estas movilizaciones colectivas. Entramos, como habéis dicho, en una fase de gravísima crisis económica donde los desajustes pueden provocar graves crisis sociales y políticas y nadie está interesado. Tenemos que saber reajustarnos.
como decía, con agendas positivas. Vamos pues ya a las primeras preguntas, desde París, desde Berlín como desde Roma. Os rogaría si fueran lo más concretas posibles porque tenemos tantas cosas que plantearle a la secretaria de Estado, a ver hasta dónde podemos llegar en el tiempo que tenemos. Eusebi, la primera. Bueno, yo querría preguntarle sobre las fronteras. Detrás, Cristina, hay un fantástico mapa mundi, pero este mapa mundi ahora está muy cerrado por todas partes, ¿no? Y ya que su secretaría se ocupa de Latinoamérica y es tan importante para España, hay el terreno europeo que es esencial, pero toda la parte de nuestra relación comercial intensísima con Latinoamérica, si en Europa las fronteras están cerradas o están difíciles de cruzar, no digamos ya trasladarse a otro continente, ¿no? El gobierno español está pensando maneras de aliviar este shock tan brutal en esta parte de nuestra política exterior y económica y cultural. Sin ninguna duda, estamos totalmente enfocados en ellos. Yo quiero hacer solamente una mínima reflexión sobre las fronteras. De hecho, el mejor mecanismo que nuestras autoridades sanitarias, desde la OMS hasta los responsables, los ministros de Sanidad, tenían y tienen todavía en sus manos para combatir la pandemia, era cerrar, el lockdown. Y eso tenía unas consecuencias económicas gravísimas. Yo creo que hay que apreciar que algunos países, empezando por los nuestros, de la Unión Europea, pero mucho más vulnerables, pese a que sabían que cerrando estaban cavándose una fosa socioeconómica, pero que era necesario para preservar la salud, decidieron hacerlo. Muchos de ellos incluso más rápido que nosotros. Hablando esta semana y la semana pasada con dirigentes africanos, nos decían, para nosotros cerrar es terrible, porque muchas gentes salen a diario a buscar por su sueldo y la comida, pero no podíamos permitirnos no cerrar. Por tanto, esta ha sido una actitud que no había otra alternativa y por eso el cierre fue la receta inmediata, porque una pandemia sin control sí que nos hubiese destrozado más de lo que ha hecho a nuestras familias y a nuestra sociedad. Con respecto a América Latina, valorar dos cosas. Una, cerraron pronto, muy antes de que les llegara la gran cantidad por así decirlo, de contagios que se preveía que iba a llegar escalonadamente de Asia, Europa, América Latina, cerraron muy pronto, eran conscientes de estos problemas económicos y sociales y a su vez asumieron otro riesgo y es que las protecciones, el sistema de protección social es muy frágil. Hay países que prácticamente no tienen ni asistencia médica pública, ni tienen seguro de desempleo, etc. Por tanto, han tenido que ser muy inventivos. Hay un país como Perú que ha destinado el 12% de su Producto Interior Bruto a ayudas sociales, pero otros, Argentina también, etc. ¿Cuál es nuestra política en estos momentos? Estamos analizando con ellos una situación y soluciones a lo siguiente. Se trata de países de renta media, es decir, no son los más pobres del planeta a quienes el G20 está ya poniéndoles como solución moratorias de los pagos de deuda y podría plantearse incluso algún tipo de condonación por parte del Grupo de París, ¿no? Que es el grupo que coordina a los acreedores, tanto públicos y también privados. Pero con América Latina son países que ya han pasado a un nivel de desarrollo alto, tenían, o en todo caso medio, una clase media que además una clase media que reivindicaba salud, educación, infraestructuras, y por tanto nos parece que su voz se tiene que escuchar
diferenciada en los grandes organismos financieros internacionales y en ello está. España estamos movilizando lo que llamamos una alianza para el apoyo de países de renta media. España, Europa, estamos esperando, trabajando para que el Fondo de Recuperación Europea nos ayude, nos dé músculo. Pero estos países no tienen una comisión, una Unión Europea, un banco central que se lo dé. Tienen que recurrir directamente a los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y esa nos parece que es una vía. Tenemos el Banco Interamericano. Necesitan estos países músculo financiero para políticas públicas de apoyo social, para políticas públicas de apoyo a la economía, de apoyo a las empresas, y que progresivamente, cuando haya apertura, pues se reanude el comercio. Pensemos también que están muy afectados por el tema de los recursos naturales, el precio del petróleo, las commodities, que ya llevaban muchos meses. Pero creo que tenemos el buen análisis y mucha energía para ir trabajando pues con las grandes instituciones financieras, y pensemos que necesitan algo distinto de lo que necesitan otras partes del planeta. La siguiente pregunta viene desde Berlín. María Paz. Sí, hola. Me gustaría llevar la pregunta nuevamente a mi terreno, que es Alemania. Señora Gabiak, la semana pasada el Tribunal Constitucional alemán lanzó un torpedo directo a Bruselas con su sentencia sobre, bueno, en la que sugería que el Banco Central Europeo se había excedido en la compra de deuda pública en el 2015, ¿no? Y prácticamente cuestionaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Luxemburgo. ¿Y usted qué salida le ve a este embrollo? Porque ahora es como un duelo de titanes en el que no sabemos si podemos salir todos mal parados, y particularmente los países del sur. Es verdad, Maripau, es un auténtico embrollo jurídico, político y de consecuencias, ¿no? El tribunal se refería a una situación planteada ante los jueces correspondiente a la anterior crisis financiera, pero como nos ha caído en esta crisis que necesitamos de estos recursos, pues puede tener consecuencias. Mirad, yo creo que ha habido declaraciones muy claras del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciendo pues que ellos responden a las instituciones europeas y, por tanto, una sentencia como la declarada por Karlsruhe no es la que ellos deben de tener en cuenta. Está esto siendo analizado por la propia Comisión Europea, en la que está viendo cómo recurrir. Es verdad que allí se combinan los estados y los tribunales, y la separación totalmente de los tribunales. Me ha parecido también muy adecuada, prudente, la actuación de la canciller Merkel. Yo lo que sí creo es que es una situación inédita, pero que quienes creemos, y que somos muchísimos, en que las instituciones europeas y la superioridad y la supremacía del Tribunal de Justicia Europea deben preservarse, encontrarán, sobre todo los expertos, los argumentarios necesarios para que haya una rendición de cuentas pues a través del Banco alemán, del Banco Central alemán, con respecto al tribunal. El Tribunal de Karlsruhe siempre pone sobre la mesa cuestiones muy difíciles y las plantea pues con una gran sofisticación. Me da la impresión de que esto está encaminado y que la supremacía del Tribunal de Justicia Europeo quedará garantizada. Vamos a Roma. Ana. Gracias. Pues yo quería también volver un poco a lo que hablábamos antes, porque en Roma, bueno, igual que en España, en Italia, el turismo preocupa muchísimo y de hecho ayer la ministra de Infraestructuras italiana sugirió que estaba manteniendo contactos con sus homólogos en Madrid, en Berlín, en París, para poder estudiar vuelos este verano internacionales. ¿Cómo se imagina usted que podría ser este turismo internacional
en la nueva normalidad? Pues mira, tiene que estar basado en la seguridad. Ya que hemos hecho todos tantos esfuerzos, todos, pues para combatir la pandemia, no contagiarnos, no expandir este virus, sería imperdonable que una apertura de un sector económico tan grave, tan importante como es el turístico, pues nos hiciera dar pasos atrás. Por esto, la decisión debe de ser muy pautada, muy imaginativa y a poder ser europea. En estos momentos vemos distintas tendencias. Vemos que algunos países están ya acordando entre ellos corredores, consideran que sus zonas están seguras y por tanto se pueden ir moviendo y eso quizá pues nos dañaría si hay una proliferación de soluciones bilaterales y trilaterales en detrimento del común. También es cierto que una solución global igual es imposible porque las situaciones son distintas. Lo vemos en España, las Islas Canarias ya hay movimientos entre islas, las Islas Baleares, pero todavía hay muchos controles para la llegada. O sea que creo que tiene que ser esto observado, estudiado con muchísima calma. Intentar también una reflexión muy importante de esta industria del turismo que probablemente ya no será más la industria masiva de este turismo de gran consumo de masas, sino aprovechar para hacer un modelo turístico muchísimo más sostenible y muchísimo más respetuoso con no solo el medio ambiente, sino pues, con todos los aspectos de la sostenibilidad. Y yo creo que esto es muy difícil, pero tenemos que ponernos a ello. Has comentado, Ana, las conversaciones Italia, España, las hay también con Francia. Ha habido reuniones informales de ministros de turismo. Yo lo que quisiera también mencionar es que no hay competencias europeas sobre turismo, lo que sí hay competencias europeas sobre la movilidad, Schengen, transportes, y tampoco hay competencias europeas a nivel sanitario, hay muy poquitas. Por eso la sanidad se decide, se actúa lo más próximo al ciudadano. Por eso en los estados descentralizados, Alemania, España, lo que cuenta es esta sanidad de proximidad, ¿verdad? Por tanto, es un tema muy importante. En España es el 12% del PIB. Hay países como Grecia que, fijaros, no han sufrido la pandemia, pero en cambio pueden sufrir muchísimo las consecuencias de la pandemia. O países, bueno, como Italia, sin ninguna duda, ¿no? Por tanto, va a ser una apertura gradual, tiene que ser suficientemente asimétrica para que se beneficien muchos, pero para que no perjudique el global y probablemente estará en constante revisión, porque esto no es una solución un día ya todo el verano. Esto es unos procesos de ajustes muy lentos, teniendo en cuenta que la seguridad y en este caso la salud están en el centro de la recuperación económica. Si las personas no están sanas, no puede haber recuperación económica. Creo que eso hay que ponerlo mucho en valor cuando vemos sectores de la economía que en otros países se están abriendo, pero no se está protegiendo a los trabajadores. Tampoco es una solución pues, que nos lleve muy lejos. Secretario de Estado, antes de volver a los corresponsales, si me permite, me gustaría hacerle una cuestión relacionada con los Estados Unidos y China. Prácticamente todas las grandes crisis que ha habido en el planeta, en el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, han tenido un líder, alguien que ha gestionado la manija del mundo, para entendernos, que era los Estados Unidos. En este momento, este papel, el presidente Trump prácticamente ha dimitido del mismo y, en cambio, aparece de una forma muy importante un nuevo papel muy relevante, que es el de China. Las dos cuestiones, el papel de Estados Unidos dimitiendo de esta función de líder del mundo y, por otra parte, también su opinión sobre si China es o lo visualiza ya como la próxima primera potencia mundial.
una pregunta muy interesante. Yo creo que coincidimos muchísimos de que esta actitud déjenme solo, que ha surgido pues en una gran potencia, Estados Unidos, no ha funcionado. Los números están sobre la mesa, pero sí que ha habido una reacción en Estados Unidos muy sofisticada de los gobernadores, etcétera. Por tanto, hay que poner el tema sobre la mesa. Segundo, el enfrentamiento chino-americano probablemente en esta pandemia se ha agudizado más todavía de lo que estaba, pero estaba muy agudo, es una de las tendencias claves de este siglo XXI. Tercero, China sufrió la pandemia primero. Hay toda una serie de análisis que se deberán hacer, incluido en la propia OMS, de cómo se actuó, pero lo que sí es cierto es que puso en marcha una serie de mecanismos que luego los otros los hemos copiado porque funcionaron el cierre. Y a su vez estuvo jalonada su actitud, una vez ya superada, pues de una agitación muy activa de ayudas sanitarias muy visibles. Por tanto, se fue convirtiendo en un actor. Además, todos sabemos que las cadenas de suministro, en su mayor parte, nos llevaban a China para recursos indispensables del sector sanitario y nos llevaban a India, sobre todo para los medicamentos. Por tanto, allí había un mercado distorsionado donde confluíamos todos y donde pues, China desempeñaba un papel, y creo que esto probablemente tendrá un elemento, se corregirá. Sin ninguna duda, no queremos ver más estas dependencias, en todo caso, tan agudizadas. Tenemos que ser muy conscientes de que en el mundo de esta competencia chino-estadounidense, Europa debe y tiene la oportunidad de fraguarse un espacio. No queremos ser ni víctimas de los unos ni de los otros. Es cierto, y además hay que subrayarlo, con Estados Unidos nos unen pues, lazos muy profundos, somos aliados, hay cosas que no las vemos de la misma manera y estamos enfrentados en temas de comercio bilateral, estamos sometidos a unos mecanismos de sanciones, pero está claro que esperábamos de China que esta gran apertura económica también diese pie a una apertura de otro tipo, y eso no se está viendo. Por tanto, nuestra obligación es, como europeos, no dejarnos subsumir ni por unos ni por otros, saber muy bien quiénes son nuestros aliados, pero asegurarnos que desempeñamos un papel fuerte. Y eso viene, no hay ningún país europeo que lo pueda hacer por su cuenta, y en eso yo creo que va a recaer una de las grandes lecciones de este momento de unión de los países europeos. Volvemos a las preguntas. María Paz, ¿cuál plantearías tú en este momento a la Secretaria de Estado? Me gustaría hacerle, señora Gallach, una pregunta un poco más genérica del mundo mundial, digamos. La pandemia hemos visto que ha provocado un incremento de la violencia contra las mujeres y los niños confinados en el hogar. Hay bastantes estadísticas al respecto. Y es desesperanzador pensar que no hay manera de solucionar esto y que cualquier crisis de cualquier tipo acaba siempre repercutiendo en los mismos tipos de personas. ¿Qué se puede hacer? Mira, Maripau, te agradezco esta pregunta, porque si algo hicimos desde el Ministerio los primerísimos días fue movilizar un grupo de países. Empezamos por movilizar los países que tienen ministros de exteriores que son mujeres, y los reunimos telemáticamente. Y de esa reunión, Australia, algunas iberoamericanas, europeas, Suecia, Noruega, etcétera, salió una propuesta ante la Asamblea General de Naciones Unidas que se llama Resolución Mujeres Post-COVID, Mujeres y Niñas Post-COVID.
de la última crisis que salieron, pues las más damnificadas, como tú has comentado, las mujeres. Los temas de violencia de género, clarísimo, pero también los temas en una crisis socioeconómica, ¿quiénes son las que antes pierden los empleos? ¿Quiénes son las que cargan con la vulnerabilidad de las familias? ¿Quiénes son las que se quedan en casa en situaciones muy complejas? Pues nuestra resolución, que esperamos sea votada unánimemente esta semana o la próxima, está nuestro embajador y nuestros equipos haciendo muchísimas gestiones en Nueva York, porque la Asamblea General se reúne virtualmente, pues debería y pone sobre la mesa que el mundo post-COVID tiene que tener lo que llamamos unas lentes de género. Tenemos que asegurarnos que los programas económicos, los programas asistenciales, todos los aspectos que habrá que poner en marcha tienen que tener esta perspectiva de género. Sería la primera vez que una gran crisis se enmarca su solución en la perspectiva de género. Nos parece fundamental. Nos parece fundamental porque esta visión de igualdad y de inclusión pasa por la mitad de la población. Gracias. Turno para Roma. Ana. Sí, gracias. Pues yo quería preguntar, dado que estas últimas semanas quizás hemos visto algunas divisiones en Europa a la hora de decidir por los instrumentos para ayudar a las economías a salir de esta crisis. ¿Cómo cree usted que Europa puede hacer para comunicar, para evitar que aumente la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones europeas en el mundo post-COVID en países, por ejemplo, como Italia? Sin ninguna duda, hemos observado con una gran preocupación lo que ha ocurrido en Italia, con este desapego. Italia, ¿no? La base del Tratado de Roma, en estos momentos que estamos cercanos o acabamos de pasar el 9 de mayo. Nos preocupa muchísimo. También es cierto que tuvimos que ser muy valientes al inicio de la pandemia en combatir estas retóricas, estos mensajes de europeos del sur manirrotos, europeos del norte organizados, eficaces, trabajadores. Os acordaréis que hubo un episodio muy desagradable y creo que hubo una fuerza de combate bastante interesante. Incluso se dio un caso y es que se pidieron disculpas. Creo que la reacción de Italia, de España y de Francia de combatir esta narrativa que nos parece desastrosa. Es verdad que en el espacio europeo conviven muchísimas sensibilidades, perspectivas y cada crisis las pone más a prueba. Creo que el mensaje actual de que la pandemia puede que haya ocasionado menos víctimas en un país que en otro y nos felicitamos de quienes lo han sabido hacer y estamos preocupados por quienes han pasado por las mayores dificultades, entre ellos España, Italia, Gran Bretaña, Francia. Esto yo creo que ya es de dominio público. Que este es un tema que hay que abordarlo comúnmente y que cuando lo hemos abordado con esta perspectiva común vamos mejor. El mercado común, el mercado único tan importante, no se conseguirá que nos dé todos sus réditos si salimos todos muy debilitados, los del sur, y no consumimos. Por tanto, hay una serie de mensajes que hay que ir repitiendo. Hemos vivido años donde los jóvenes se han beneficiado de los intercambios y ahora, con la ruptura de fronteras, pues hemos repatriado nosotros a miles de toda Europa, ¿no? Yo creo que es un elemento cultural, es un elemento económico, es un elemento comercial y también es muy importante que las propias instituciones sean más visibles en su esfuerzo de servicio al ciudadano. Cuando las instituciones están muy lejas y no producen o sus decisiones no son transmitidas de impacto del ciudadano, pues es más difícil de que la gente las aprecie y aprecie el valor.
Cerramos el circuito europeo en París, Eusebi. Sí, yo quería hacer una pregunta más filosófica. Aquí en Francia estoy leyendo artículos de pensadores o de comentaristas preocupados por la cuarentena de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, la pandemia ha obligado a tomar medidas que suspenden derechos básicos de las personas como la libertad de movimiento, libertad de reunión, poder visitar a tus padres. Hay países que han ido muy lejos como España, incluso en el confinamiento, ¿no?, con los niños, mientras que otros, países nórdicos como Suecia, han apostado más por la responsabilidad, ¿no? No tanto la prohibición, sino la responsabilidad de la gente. Ahora se está hablando del tracking telefónico, del rastreo, del contacto. Es decir, antes decía Cristina que esta crisis va a durar mucho, que hasta que no haya una seguridad sanitaria muy grande, vamos a estar obligados a vivir en estas condiciones, pero es un problema, ¿no? Es decir, la suspensión de derechos fundamentales no puede prolongarse indefinidamente hasta que haya una seguridad total en la pandemia. Es una preocupación que tiene el gobierno. Yo creo que todos tenemos esta preocupación que tú has mencionado, gobiernos, líderes de opinión, la sociedad civil. Vivíamos en una completa libertad, ¿no?, de movimientos, de contactos, de reuniones, etcétera. Y me gusta mucho esta reflexión que haces de responsabilidad, ¿no? Y eso también lo hemos visto nosotros. Algunos de los primeros días en que se permitían los paseos, pues había momentos donde pues, la responsabilidad no era toda la que se esperaba del civismo, ¿no? Yo creo que primero, si me permites, la idea de que en los países donde hay regímenes menos democráticos, autoritarios, populistas, la gestión se ha hecho mejor, hay que combatirla. Creo que hay gente que está intentando decir esto y yo creo que no es cierto. En el fondo, los países que probablemente van a salir mejor parados son los que han puesto a debate de sus sociedades esto. Segundo, en el tema del confinamiento y de la ruptura de las libertades, es un hecho grave. Un hecho que solo se puede asumir, y yo lo puedo decir por España, por parte del gobierno, desde la responsabilidad de que si no se hace, la situación en la que nos abocamos era imposible de gestionar y a una situación mucho más grave, ¿no? Por tanto, es muy importante entender el porqué de estas restricciones de movilidad, de estas restricciones de movimiento. Y también es muy importante poner en este debate que esto tiene que durar lo mínimo imprescindible y necesario, y que tiene que estar reevaluado. Y por tanto, aunque nos fiemos a medio plazo la total seguridad sanitaria, este será un tema que va a estar siempre presente y que lo tenemos que ir discutiendo, porque nuestras sociedades democráticas están basadas en los libres movimientos, las interacciones constantes, etc. También es cierto que hemos visto la gravedad de la situación en algunos casos. Estamos convencidos de que según qué tipo de movimientos vamos a tardar muy masivos, se va a tardar mucho y que los propios ciudadanos van a generar sus propios mecanismos de control, de responsabilidad, porque pues, el sufrimiento ha sido muy grande y todavía lo será desde el punto de vista más socioeconómico. Secretaria de Estado, la verdad es que teníamos muchísimas más cuestiones para plantearlo, pero siempre aprovechamos los últimos minutos para escuchar las preguntas que nos han hecho las personas que siguen el Tribuna Barcelona. Tenemos muchas, y no creo que no entren todas, pero bueno, vamos a empezar por lo menos por algunas, a ver cuántas podemos contestar. Raimon Blas y Navarro del ICAP nos dice que, en su opinión, la crisis del COVID-19 se ha hablado de estados, pero sobre todo de regiones para su gestión. ¿Usted cree que después, dentro de la idea de Europa, las regiones, en detrimento de la Europa de los estados, pueden volver a tomar fuerza? ¿Habrá un papel más importante de las regiones después de esta crisis?
Yo creo que se ha hablado mucho de regiones por una razón, y es que la sanidad pública va muy ligada a la proximidad. Y la actuación sanitaria, la salud pública eficaz es la que está más cerca de los ciudadanos. Y por tanto hay una descentralización lógica, una descentralización de proximidad. Y aquí teníamos un fenómeno global con una acción local. Todos sabemos cuál es nuestro centro asistencial de cabecera. Vamos allí, llevamos los niños, el pediatra. Por tanto, hay un elemento global, pero un elemento muy local. Es más, la protección post-COVID vendrá de la mano de un refuerzo de la sanidad local, de todo lo que es las estructuras de salud pública más cercanas a los ciudadanos. Por tanto, hemos visto, ¿no?, cómo han actuado los estados federales escuchando a quienes están más en estos puntos. Y a su vez, la movilidad, la gestión de las fronteras, la gestión del transporte están en manos no solo ya de un país, de un Estado, sino de la Unión Europea, de los organismos multilaterales. Por tanto, aquí tenemos todo el espectro. En algunas cosas se seguirá hablando más de local, pero en muchas y en otras se seguirá hablando de regional a nivel europeo, me refiero, y mundial. José María Aguirre Fernández le pregunta, ¿cree usted que se implantará en la Unión Europea de forma consensuada una especie de salvoconducto que garantice la movilidad de los ciudadanos inmunes a la enfermedad en toda la Unión? Y si es así, un poco en la línea que antes apuntaba Eusebi, ¿ello no afectaría directamente al derecho social a la no discriminación? Pues no sabría decirle una respuesta de cómo en la práctica se resolverá el tema de la movilidad. Creo que hay distintas opciones. Hay un elemento de tracking digital, complejísimo por lo que hemos dicho de lo que significa de intrusismo, puede haber algo. Hay un elemento de salvoconducto, de paso, pero tenemos todos unos documentos de identidad que son los que nos abren en los movimientos, ¿no? No sabría decirle cómo finalmente se ejecutará este tipo de garante, de apertura de puertas. Yo creo que es una discusión muy importante y que habrá que tener a muchos niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel local y a nivel internacional y sobre todo europeo. Pero vamos a estar ocupados en esta fase de la desescalada muchísimo sobre este tema en concreto. Cristian Reino, periodista de la agencia Colpisa, le pregunta, ¿teme el gobierno que si la Unión Europea no ayuda a España como correspondería de acuerdo a la gravedad de la crisis, aumente el euroescepticismo o incluso se abra el debate de un posible Spain-exit? Mire, yo les puedo decir que este gobierno y muchos otros de la Unión Europea van a hacer todo, no solo lo posible, lo imposible para que la Unión Europea reaccione con todo el músculo necesario que requeriremos todos, no solo los españoles, sino todos los países de la Unión. Por tanto, estamos en ello, estamos constantemente en contacto con los otros países, en grupos amplios, en grupos pequeños, en bilateral con las instituciones. Para nosotros sería inconcebible que no hubiese una respuesta grande, potente, para la reconstrucción del post-Covid. Esther Modas, periodista, Associació de Dones Periodistes de Catalunya, le pregunta, vista la buena gestión política contra el coronavirus realizada por la cancellera Angela Merkel o por la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ¿cree que el futuro de Europa pasa por gobiernos liderados por mujeres? Y esta pregunta va directamente, pues muy directa a usted, muy personal. Nos gustaría saber si usted tiene aspiración de servir a la población como presidenta de España. Sin ninguna duda, no pasa por mis planes en estos momentos. Lo que sí es verdad que ha habido una serie de mujeres líderes muy interesantes
A las dos que usted ha mencionado en su pregunta, hay otras, por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda, que han realmente, la primera ministra de Islandia, han actuado con una gran determinación, pero también hay unos líderes, hombres que lo han hecho. Yo creo que sí que es bueno subrayar que el resultado de la situación de muchos países que han salido mejor parados depende de muchísimos factores, pero sobre todo de una política inclusiva. Y es verdad que las mujeres que usted ha mencionado tienen estas características. Me comentaba hace muy poco el embajador de España en Nueva Zelanda que la popularidad de la primera ministra allí se ha disparado por los aires de tal manera porque ha estado muy presente, con un mensaje de presencia. Bueno, nos lo ha comentado Ana con Conte, que se ha reforzado como líder por esta actitud de cuidar, ¿no? De cuidar a la ciudadanía. Por tanto, sí que me gusta ver que se están valorando mucho los liderazgos femeninos, creo que es muy bueno, creo que debería de haber más. Lo que no quiere decir es que no hay muchos liderazgos masculinos que han sido buenos. También habrá algún liderazgo femenino. Creo que en España tenemos alguno que probablemente no nos interesa muchísimo en este momento, o muy poco. Sara Canals, periodista, la pregunta: ¿hay alguna estructura común a escala europea para luchar contra posibles rebrotes o futuras epidemias? Bueno, pues la estructura común a nivel europeo será la Unión Europea, sabiendo que hay muy poquitas competencias comunes en sanidad porque las tenemos muy descentralizadas. A nivel europeo tenemos una excelente agencia del medicamento, tenemos una agencia europea que analiza todos los temas relacionados con las pandemias y luego un compromiso de tener fondos estratégicos, reservas estratégicas que desafortunadamente no se cumplió y que se establecieron durante la crisis del ébola. Yo creo que subrayar también que nuestra voluntad es que la Organización Mundial de la Salud, que tiene un carácter normativo, no es una organización que castiga, pero sí que es una organización cuyas enseñanzas son muy importantes, pues se puede reforzar, se puede adaptar. La semana que viene hay lo que llamamos una asamblea de todos los miembros de la OMS, se celebrará virtualmente en Ginebra y habrá llamamientos para que se analice el trabajo que ha hecho. Yo creo que es bueno, todos tenemos que estar sometidos a estos análisis, pero más OMS, una OMS reforzada, creo que nos interesa a todos. Otra cuestión, en este caso de Alejandro Morán, pregunta: ¿cree usted que la falta de solidaridad por la que Austria, Alemania, Finlandia y Holanda se negasen a emitir coronavirus acentúa la división norte-sur entre la Unión Europea o la Europa a dos velocidades? Bueno, lo hemos comentado ya un poco antes, sí que hubo unos momentos tremendamente desagradables en lo que es norte-sur, creo que lo hemos superado. Creo que el último Consejo Europeo fue un ejemplo de superación. Tenemos que ser muy prudentes, no tenemos el paquete de recuperación encima de la mesa, pero tiene que ser un paquete global para todos, un paquete del que se beneficien pues, los países más afectados por el COVID o los más afectados por el post-COVID, ¿no? Hemos comentado el caso de Grecia. Lo que sí es cierto es que hay algunas líneas rojas. Creo que si no hay eurobonos, habrá mecanismos financieros suficientemente fuertes, ya bien anclados en el presupuesto europeo, ya bien anclados en otras formas para esta respuesta común. Creo que también debemos de ser responsables y utilizarlos bien. Cuando nos lleguen, utilizarlos bien y utilizarlos de manera que vayan pues, a nuestras sociedades, a nuestro tejido empresarial y sobre todo a las personas, a los núcleos familiares
que más sufren, pero será un paquete sobre todo para la recuperación econòmica. I si me permite una última qüestió de Roger Albinyana, director de l'Institut d'Estudis de la Mediterrània. ¿Considera la secretaria de Estado que la pandemia actual arroja una buena oportunidad para reformar el sistema de Naciones Unidas, entre otros, y dar un impulso definitivo a una arquitectura de la gobernanza global y regional que disponga de instrumentos de poder real para actuar en la prevención y, sobre todo, en la lucha contra las pandemias? Esta pregunta es estupenda porque la respuesta es claro, pero todos sabemos que los cambios tan profundos del mecanismo global de gobernanza no se producen de una vez. Tuvimos un momento constitutivo de esta estructura de gobernanza global después de la Segunda Guerra Mundial. Después ha habido procesos de adaptación porque ha habido muchos cambios importantes, pues desde la caída del bloque soviético, etcétera, etcétera. Lo que sí creemos es que tenemos que reforzar los organismos multilaterales, tenemos que reforzarlos de manera que los debates y las decisiones reflejen el interés de la mayoría. Tenemos que estar muy pendientes de lo que necesitamos nosotros, pero también hemos hablado de América Latina, hemos hablado de países menos desarrollados. En el mundo hiperconectado, globalizado, que va a sufrir cambios en la gestión, en las comunicaciones, en la movilidad, necesitamos unos organismos multilaterales, además, que se adapten a los nuevos tiempos. Por ejemplo, tenemos ahora toda una apertura tecnológica, social importantísima e industrial con la inteligencia artificial. Y no tenemos ningún organismo que estudie cómo debemos abordar estos grandes retos, ¿no? Por tanto, sí, hay que trabajar para adaptar los organismos multilaterales, también hay que ser pragmáticos y no querer resolver el problema cosmológico de una sola vez. Hay que diseccionar bien los asuntos y las soluciones. Y yo creo que esto estamos en condiciones de hacerlo porque esta crisis ha sido una lección tras lección, tras lección, tras lección de lo que funciona y de lo que no funciona. Y todavía muchas que debemos de aprender. Seguro que, como desgraciadamente las consecuencias de esta crisis pues van a durar, si nos lo permite, en próximas oportunidades nos encantaría volver a contar con usted para seguir haciendo esta reflexión y este análisis sobre cómo va a evolucionar, cómo está evolucionando el mundo de esta tribuna Barcelona, a la cual hoy la hemos online, como hemos podido hacerla hoy a través de esta conexión, pero creo que ha sido muy dinámica en su desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los corresponsables de La Vanguardia, a Ana Buch, a María Paz López, a Eusebi Val. Gracias, compañeros, por vuestro excelente trabajo, también por acompañarnos hoy. Nos vemos próximamente y especialmente a la secretaria de Estado, Cristina Gallach. Muchas gracias por su tiempo, por sus reflexiones. Nos vemos ha sido pronto. Un placer. Hasta muy pronto y mucha suerte. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto en el Tribuna Barcelona. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.